buenas noches, bienvenidos. Qué gusto, qué alegría, qué bendición un lunes más poder estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio que ya sabemos se llama Píldoras de Fe, consejos para la vida diaria. Este es un espacio de la Iglesia Cristiana proclamando la fe en Jesucristo, Iglesia Cristiana Chekina. Todos los lunes a las 7 aquí estamos compartiendo con ustedes un mensaje de fe, un mensaje de fortaleza, un mensaje de esperanza. Así que bienvenido a esta transmisión, tú que te estás conectando, te invitamos a que te pongas muy cómodo, a que abras tu Biblia, a que tomes apuntes, a que prestes muchísima atención porque en esta noche Dios va a hablar de manera muy especial a tu corazón. También te pedimos que compartas, ayúdanos a compartir la transmisión porque de este modo la palabra de Dios puede correr más velozmente y tú eres un canal que el Señor quiere usar. Con el hashtag Su Sangre Me Salvó puedes compartir este live en todas tus redes sociales. Hoy tenemos un tema muy importante. El tema de hoy, como ya lo saben, lo han estado viendo en la publicidad, es la importancia de perdonar. Para desarrollar ese tema, he invitado a 3 mujeres de Dios a quienes sé que Dios ha usado para ministrar sanidad interior, para ministrar perdón. Mujeres que han estado muy cerca a mí, conozco su testimonio, conozco sus vivencias, las situaciones que han tenido, cómo también Dios ha actuado al interior de sus vidas y creo que son personas con la autoridad espiritual suficiente para que hoy traigan una palabra que pueda sanar también nuestras vidas y fortalecer nuestras vidas. Quiero presentárselas, para mí es un honor presentarle a Susana Dolugar, de la Iglesia Central de las Asambleas de Dios, con el permiso y la bendición de sus pastores esta noche aquí, compartiendo con nosotros. Susa, bienvenida. Bienvenida, buenas noches. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad tan hermosa que nos da a todos y especialmente a mi vida para poder estar en este conversatorio y poder dar de lo que el Señor a mí me ha entregado, me ha enseñado. Y bueno, dándole las gracias a la Iglesia Chekina y a nuestra pastora Kenya, que tan hermosa me ha invitado en esta noche para poder compartir esta palabra o este conversatorio y todas aquellas inquietudes. Sé que va a ser de mucha bendición para todo el que en esta noche está conectado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, así será. Quiero saludar también a la pastora Elsa Sánchez de la Iglesia Emanuel, Casa del Rey, con la bendición de su esposito y con la ayuda de su hijo Diego. En esta noche nos está acompañando también Elsa. Bienvenida a Píldoras de Fe. Gloria a Dios, muy buenas noches para todos. Es un honor poder compartir con ustedes en este espacio que sé que Dios está usando de manera especial este tiempo y esta iglesia Chekina y sus pastores para enviar esta palabra que sé que ha tocado corazones y que seguirá haciéndolo. Así que aquí estamos con todo nuestro amor y con lo que Dios nos ha permitido aprender, recibir de Él para compartirlo con todos ustedes en esta noche y que sea una noche bien especial. Gracias, Pastora Kenya. Gracias a ti, Pastora Elsa, y sé que Dios va a usarte de manera muy especial en esta noche. Y de nuestra casa nos acompaña la líder Yamina Barrios, que en esta noche también está para compartir contigo y con toda la audiencia una palabra de bendición, una palabra de fortaleza. Yamina, bienvenida a Píldoras de Fe. Buenas noches para todos, muchas gracias primeramente a Dios, pastora, por extender nuestra invitación en este espacio, un espacio que llena en estos momentos las necesidades que tenemos el pueblo cartagenero, la Iglesia de Jesucristo. Gracias por la invitación y espero que lo que se comparta, lo que se converse en esta noche, pues sea de bendición para todas las personas. Amén. Amén, Yamina, lo será en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar a hacer como un pequeño preámbulo con una cita bíblica de preparación, bueno, más bien 3. La primera está en Proverbios 17:9, mire, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa separa a los mejores amigos. Dice también Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Y finalmente leo para ustedes Efesios 4:26, dice: no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Esto es otra versión del famoso pasaje que dice: no se ponga el sol ¿sobre qué? Sobre vuestro enojo. 3 citas bíblicas impresionantes pues para confrontarnos en este día, porque las situaciones que día a día nosotros enfrentamos, situaciones que lesionan nuestro corazón, situaciones que lastiman, ¿verdad? Y muchas veces, producto de esas situaciones, arraigamos odio, arraigamos resentimientos, arraigamos rencores, y estos sentimientos, estos rencores, estos odios que albergamos en nuestro corazón limitan nuestro crecimiento espiritual, dañan nuestras relaciones. Por eso en la noche de hoy he decidido traer este mensaje, porque pienso que va a ser como agua en el desierto para tu vida. Abre tu corazón y escucha con atención pues lo que Dios tiene para nosotros hoy. Entonces vamos a iniciar, y la primera pregunta de esta noche quiero hacérsela a la pastora Elsa. Pastora Elsa, todos tenemos una serie de ideas preconcebidas acerca de lo que es realmente el perdón, y encontramos que hay personas que dicen frases como, por ejemplo, que se soluciona con eso, que lo perdone Dios porque yo no lo puedo perdonar, o perdonarlo después de lo que me hizo, no, eso es imperdonable, ¿verdad? Son las frases más comunes que escuchamos decir a las personas que se encuentran heridas, que se encuentran lastimadas. Hay personas incluso que piensan que perdonar es de débiles y que es de valientes mantenerse entonces con falta de perdón y con enojos y rencores en el corazón. Quiero pedirte que ayudes, pastora Elsa, a nuestra audiencia a comprender por qué estas ideas realmente no son asertivas, no están bien y no son correctas. Así es, pastora Kenya, es algo que a lo largo del tiempo y de la oportunidad que he tenido de conocer al Señor y su palabra, he podido aprender también. Todos tenemos siempre ideas acerca de las cosas. Todos en algún momento podemos tener un concepto acerca de algo, y mientras pienso en esa pregunta me viene la pregunta que Pedro le hizo al Señor, y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer con el que me ofende? Y ya él tenía un concepto, él le hizo la pregunta, pero él mismo se respondió diciendo: ¿será que lo perdono 7 veces? Ya había algo preelaborado, y todos en algún momento lo hacemos, por decirlo así. Pero algo lindo que veo allí y que pude aprender es que Pedro fue a la fuente correcta, a buscar, porque podemos venir al Señor con nuestros conceptos, con lo que pienso, con lo que siento, y conversar con el Señor. Y Él va a usar su palabra, va a usar su Espíritu Santo para despejar aquello que no es del reino y poder plantar en nuestro corazón aquellos principios que nos permiten vivir en plena libertad. Pedro no le dijo al vecino, Pedro no se lo dijo a otro discípulo, Pedro fue al Señor con su concepto, con aquello que tenía preelaborado, y el Señor lo ayudó. Así puedo testificar que también el Señor muchas veces me ha ayudado cuando lo he buscado en aquellos temas que no comprendo, que no estoy de acuerdo, pero no me parece, pero ¿verdad? Es muy lindo cultivar nuestra confianza en el Señor de tal manera que le podamos decir a Él y Él nos pueda aclarar. Y el Señor efectivamente le aclaró, ¿verdad? Y le dijo: no son 7 veces, sino 70 veces 7. O sea que una actitud diaria hacia esa situación. No se trata de una definición, no se trata de un concepto, se trata de una elección, se trata de un estilo de vida, se trata de una decisión diaria, ¿verdad? Que al primero que favorece es a nosotros, pastora Kenya. Entonces, el mejor amigo que tenemos para derribar esos argumentos, como son los conceptos preelaborados, las definiciones, el yo creo, el yo pensaba, el que yo creía, el que a mí me dijeron, o el no estoy de acuerdo, es ir a la palabra, ir al Señor. Y Él nos ayuda a poder recibir lo que verdaderamente necesitamos aprender y conocer. Así es, y ese 70 veces 7, bueno, de eso vamos a hablar también en el desarrollo de esta conversación, pero sí es importante ir a Cristo, entonces renovar nuestra mente y nuestros pensamientos,
porque a menudo nuestros pensamientos pueda que no estén bien, pueda que no estén enfocados, pueda que no sean correctos y no nos van a ayudar a salir de esas situaciones que tenemos. Sí, señora, así es. Pastora Elsa, muy asertiva tu respuesta. Sigo con Yamina entonces. Yamina, así como las enfermedades físicas envían señales de que están presentes en el cuerpo, por ejemplo, la fiebre es una manifestación de que algo no está bien en nuestro organismo y presentamos alta temperatura y decimos, epa, algo no está bien en mí, ¿verdad? Indícanos hoy qué señales encontraremos en una persona que le alerte acerca de que puede estar albergando resentimientos, puede estar albergando falta de perdón en su corazón. Efectivamente, hay señales que manifiestan una sintomatología de la falta de perdón en las personas, a nivel espiritual, a nivel del alma y a nivel del cuerpo. Y una de ellas es la distorsión de la verdad. Es decir, cuando una persona tiene falta de perdón, cuando una persona necesita perdonar, tiene una visión distorsionada de lo que está sucediendo. Todo lo que sucede alrededor de ella, todo lo que sucede en su entorno, piensa que es una agresión hacia ella y es producto de la falta de perdón. Tiene una visión distorsionada de la verdad y la palabra de Dios nos enseña, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Otra de las señales es lo que yo le llamo el trastorno emocional. Personas amargadas, personas airadas, personas negativas, personas acongojadas, personas que fácilmente se airan, personas cansadas, y cansadas porque llevan un peso extra, cansadas porque llevan un peso que va más allá de lo que pueden soportar. Pero la palabra de Dios nos dice algo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar. Hay otra sintomatología que yo le llamo la trilogía de la red, que es el remordimiento, el rencor y el resentimiento. El remordimiento es sentir dolor por un pecado que yo he cometido, pero no presentar ninguna actitud de cambio. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo recuerdo que me las embarré, que fallé, que pequé, siento dolor, pero mi actitud no cambia. La palabra de Dios dice arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Convertirse es cambiar de manera de pensar. Ahora, hablemos del rencor, que muchas personas lo confunden o creen que es sinónimo de resentimiento, y son cosas diferentes. El rencor es cuando yo peco, yo fallo, cometo errores y guardo ese dolor en mi corazón porque creo que merezco un castigo. Entonces, ¿qué hago? No lo confieso, no lo digo, sino que lo acumulo y se llena de rencor, y eso causa trastornos en la personalidad. Siempre vivo callada con ese pecado, pero la palabra de Dios dice que los oídos del Señor están atentos al clamor de sus hijos, a las oraciones de sus hijos, y que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Amén. Luego viene el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Volver a sentir el dolor de lo que me hicieron, de la agresión que me hicieron. Y cada vez que yo lo recuerdo, va creciendo, porque el resentimiento es como un arbolito, que cada vez que yo recuerdo el daño que me hicieron y me duele, siento todas esas emociones, todos esos sentimientos, el arbolito va creciendo. Pero como crece para arriba, también crece para abajo. Crecen sus raíces, convirtiéndose en raíces de amargura. Y la palabra de Dios dice, mirad bien, no dejes que crezca una raíz de amargura, porque no podrás alcanzar la gracia de Dios. La amargura nos hace perder la gracia de Dios. Otra de las sintomatologías es la falta de paz. Cuando una persona no ha perdonado, no tiene paz. Donde quiera que llegue alma, problema por cualquier cosa le disgusta, cualquier cosa le enoja, le da mal humor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Jesús es el príncipe de paz y Él está dispuesto a derramar sobre nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Otra sintomatología es la opresión. Cuando una persona está oprimida, opresión es la acción de oprimir, de infringir presión sobre algo, de sofocar. Cuando una persona está oprimida, esa opresión distorsiona la personalidad de cada individuo. Y puede ser de dos maneras diferentes. Primero,
me reprime. Quiere decir que mi autoestima se baja, no expreso mis sentimientos, no expreso mis emociones. O puede ser que mi estima, o sea, yo tome una actitud superior y se genere una violencia, ¿ya? Una tiranía. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy siendo oprimida, yo exploto y subyugo a las demás personas. Y la palabra de Dios me enseña que ninguno tiene que tener mayor concepto de sí mismo, sino el que da la palabra de Dios. Otra señal es el deseo de venganza. Cuando uno tiene falta de perdón, uno desea vengarse. Y ciertamente cuando uno es agredido, uno tiene un derecho, y es el derecho de hacer pagar al agresor el daño que le ha hecho uno. Pero la palabra de Dios nos enseña algo, y es mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces uno le cede los derechos al Señor para que Él sea el Señor, el que haga pagar a esa persona que nos ha agredido. Y por último, está la obstinación. Y esto es un consejo que le daba el apóstol Pablo a Tito. No tengas, o sea, no vivas nunca obstinado. Obstinación es ser terco, perseverar en algo en que mi opinión es la que vale, lo que yo digo es lo que es, y eso denota orgullo. Y la palabra de Dios nos dice algo, que él al orgulloso lo mira de lejos. Entonces, todos estos síntomas quiere decir que tú tienes falta de perdón y tú necesitas perdonar o perdonarte a ti mismo. Y así como está toda esa sintomatología, también se presentan enfermedades a nivel corpóreo. Claro. Enfermedades en los huesos, enfermedades circulatorias, enfermedades coronarias, enfermedades hepáticas. Son muchas las señales que denotan, hasta el cáncer. Son muchas las señales que denotan que una persona tiene falta de perdón. Sí, es así. Nunca olvido una persona que conozco que alguna vez expresó: mi familiar murió de cáncer en el alma. Es fuerte de escuchar, pero es una gran realidad, ¿verdad? Esta persona desarrolló una serie de enfermedades físicas que nunca le descubrieron cuál era su origen, ni cómo tratarlo, y murió de eso. Nadie nunca supo de qué murió en realidad, pero estaba llena de odio, llena de rencor, llena de resentimiento, llena de dolor, y de eso literalmente murió. Así que es muy importante lo que nos acaba de decir Yamina. Toma atenta nota, revisemos nuestro corazón, porque a veces nuestra misma condición nos impide autoevaluarnos. Qué bueno es poder confrontarnos ante este tipo de información y poder decir, bueno, yo tengo de estos síntomas, tengo 2, tengo 3. Algo no está pasando correctamente en mi interior y necesito sanidad. Yamina tocaba algo muy importante que quisiera desarrollar con Susa. Susa, la raíz de amargura, vamos a hablar un poquito de eso. Dice la Biblia que cuando esta crece y brota, contamina a muchos, ¿verdad? Y estorba. Entonces, ¿cómo se llega a la raíz de amargura? ¿Cuáles son sus consecuencias en el alma, en el cuerpo y en el espíritu? ¿Y por qué la Biblia utiliza la palabra raíz? Susa, adelante. Bueno, la amargura, su raíz proviene de una palabra que significa punzar. Es algo muy pesado, tiene un significado hebreo que significa, habla de lo que es el aguijón. Es decir, muchas veces así como cuando una abeja te pica y se va, así mismo empieza la raíz de amargura. O sea, te deja ese aguijón, te deja el veneno, que es el que produce el dolor y la hinchazón. Ahora, la amargura es una enfermedad crónica que se da en el ser humano, afectando sus 3 áreas. Podemos decir que como raíz que de una planta, la raíz está por debajo de la tierra, está escondida, no se ve. Asimismo es la amargura. Es una raíz que nace de adentro del corazón y está escondida, no se puede ver, y que tiene muchas ramificaciones. ¿Cuáles son esas ramificaciones? Son todas aquellas cosas, aspectos de tu vida, en donde han podido reincidir en tu vida, sea conflictos, sean etapas de tu vida, o sean vivencias que tuviste en un tiempo y que fueron originando esas raíces, y por esas raíces empezó esa amargura.
La amargura tiene una reincidencia fuerte, dañina, sobre 3 aspectos del ser humano. El primer aspecto es sobre ti mismo. Segundo, sobre el propósito de Dios. Y tercero, sobre aquellas personas con quien tú te relacionas. Es como una aflicción que lleva elementos en tu vida, y es la falta de perdón, el tormento y la falta de paz. Job, en el capítulo 10, en el versículo 3, él, en medio de su amargura, él culpó a Dios de los designios del impío. Y aún en el capítulo 9, él hablaba de que él se aborrecía a sí mismo. En medio de su amargura, él no pudo comprender que la aflicción los momentos de aflicción que él estaba teniendo en su vida eran parte de pronto de Dios mostrar el carácter de Dios ante Satanás, ¿verdad? Era una forma de Dios usar esa aflicción para mostrar el carácter de él ante Satanás. Y Job en ese momento no pudo comprender eso. Es capaz la aflicción de robarte la paz. ¿De qué manera? Así como una planta tiene su raíz, obviamente van a salir las ramas, ¿verdad? Van a salir las ramas. Esas ramas son las que alcanzan a copar al ser humano como en su ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? La raíz está oculta, pero las ramas alcanzan al alma, al cuerpo y al espíritu. Muchas veces nosotros atacamos o tratamos de manejar las ramas, tratamos de manejar todos aquellos aspectos negativos en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, pero no estamos yendo a la raíz de amargura, o sea, aquello que originó ese comportamiento, como hablaba Yamina. Es decir, es como el iceberg. El iceberg en medio de un océano, tú puedes ver la punta del iceberg y muchas veces tú tratas de desvirtuar o de apartarte de la punta, pero tú no estás viendo que él empieza abajo, muy abajo. Así mismo es la raíz de amargura. ¿De qué forma puede afectar el alma? Bueno, hay falta de perdón. En una persona amargada es una persona que tiene falta de perdón. Enojo, pues tiene ira contenida, o sea, es esa ira que no se puede controlar. Palabras hirientes. Una persona que a todo momento está tratando de herir, que tiene un doble sentido en lo que dice, que trata de decir cosas con el propósito de herir a la otra persona, es como tener palabras también escarnecedoras, o sea, palabras hostiles, palabras que destruyen. Es más, una persona que está llena de amargura en su alma es una persona que tampoco puede disfrutar de los momentos, no puede disfrutar de las personas. Siempre está tratando de mirar las situaciones a través de su amargura. Y esto realmente trae un gran peso en su vida. Y en la parte física, podríamos mirarlo como que afecta qué parte, o sea, afecta algo importante. Y es que cuando tú tienes amargura en tu corazón, tienes una puerta abierta para que el enemigo ataque tu vida con un espíritu de enfermedad. Son aquellas enfermedades que vienen una y otra vez y siempre estás en un ciclo de enfermedad. O sea, siempre tienes una enfermedad y tienes otra y sin explicación. Siempre vas al médico a consultar y siempre no tienes explicación. Tienes dolores que tampoco tienen explicaciones. Inclusive el insomnio también puede producirse en una persona que está amargada, porque es que hay un espíritu de tormento, hay tormento en su vida, hay falta de paz, y todas esas cosas afectan también el físico. En el espíritu, quiero hacer aquí un poquito más de pronto un poquito más específico, hablando de cómo la amargura puede desvirtuar el propósito de Dios en tu vida, ¿verdad? ¿De qué manera? O sea, no solo te hace daño a ti la amargura, sino que aquellas personas que te rodean y a través de las cuales tú estabas dispuestos a darles de beber esa fuente que recibiste cuando recibiste a Cristo. Me recuerda en Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 23, habla de que el pueblo de Israel tuvo mucha sed en el desierto y se encontraron con las aguas del Mara. El Mara, ellos no pudieron tomar esa agua, ¿por qué? Porque eran aguas amargas.
Así mismo pasa con nosotros. Nosotros, cuando permitimos que esa amargura se anide en nuestro corazón, al recibir a Cristo, nosotros nos convertimos en un canal para que esa fuente de agua corra por nuestra vida. O sea, nuestro canal está contaminado por la amargura. Y obviamente, Cristo, dice la palabra que ríos de agua viva corren por nosotros. Pero ¿cómo están corriendo esas aguas en mi vida si yo tengo amargura? Entonces, esas aguas, las personas que están a mi alrededor no pueden tomarlas, no pueden vivir, o sea, no pueden darle eso que Dios me dice que yo les dé. O sea, dad de gracia lo que de gracia recibiste, pero no puedes cumplir con ese propósito. ¿Por qué? Porque el propósito se ve interrumpido, se ve truncado, y no tanto se ve interrumpido, sino también no puedes entender ese propósito que el Señor tiene contigo. En Hebreos 12:15 hay una palabra que nos dice que mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, ¿verdad?, de Dios. Sí. Que estorbe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede estorbar de alguna manera, esa amargura puede estorbar. Y también puedes contaminar a muchos. ¿Por qué estorbar? Porque la amargura te puede apartar y alejar de la gracia de Dios. La gracia de Dios que te permite tener acceso a todas aquellas bendiciones que están retenidas en el cielo por esa raíz de amargura que tú tienes. Inclusive pueden ser bendiciones que Dios tiene ya preparadas para ti, pero se ven robadas, se ven bloqueadas en ese momento. Entonces ese estorbo alcanza también a esa gracia, esa amargura también alcanza a esa gracia que Dios tiene para ti, pero que por tú permitirla no puedes acceder a todas esas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Entonces, diciendo que la amargura es como una mala hierba, y que hay que eliminarla. El jardinero, cuando elimina la mala hierba, él tiene que arrancar la raíz. Y así mismo nosotros necesitamos arrancar esa raíz. Claro. Una de las cosas que he aprendido es que las cosas se enraizan cuando se han dejado sin tratar. Por ejemplo, si tenemos un jardín y lo dejamos descuidado, ¿qué sucede? Es mucho más difícil cuando se va a limpiar, las cosas están mucho más gruesas, cuesta mucho más trabajo y más dinero hacerle mantenimiento. Asimismo en nuestra vida espiritual también. Durante el día, durante un año, en fin, en el transcurso de la rutina, pueden pasar cosas en nuestros entornos, con las personas que convivimos, situaciones que no deseamos y se presentan y las vamos dejando ahí, las vamos dejando así y creemos que podemos, y lo podemos hacer, pero no debemos seguir trabajando, seguir como si nada y dejamos eso allí sin tratar, sin llevarlo al Señor, sin reconocer esto me dolió, esto me ofendió, a esto no me gustó, tal persona no la soporto, porque en la presencia de Dios tenemos libertad para orar, para abrirle nuestro corazón, para derramarlo allí, para confesar, para reconocer que me está ofendiendo, que humanamente no lo estoy soportando y permitir en esa humildad que el Espíritu Santo, como ese jardinero, llegue y pase ese bálsamo sanador, limpie, se lleve todas esas situaciones y nos pueda ayudar. Entonces las cosas se van enraizando y como decía nuestra hermana Susan, luego esas raíces se hacen cada vez más gruesas y no es que Dios no pueda, sino que se hace mucho más complicada la situación, que solemos dar corazas de fortaleza, de si puedo, no pasó nada, y hoy es otro día, me maquillo, salgo o me arreglo, no pasa nada, lo de ayer quedó ayer, y el enemigo sabe hacer muy bien su trabajo. Totalmente, y es un asunto que si no se trata, me gustó mucho esto que acabas de decir y la comparación con un jardín descuidado, es que estas raíces se tienden a confundir con nuestro carácter y terminamos diciendo, es que yo soy así, es que esa es mi forma de ser, y realmente tu carácter fue influenciado por las raíces que se dejaron crecer dentro de tu corazón. Y hoy están tan arraigadas en ti que tú crees que es así, eres tú. Resulta que no. En estos días de verdad publiqué una palabra en mi Facebook que ha ministrado mi corazón y que trato de tener cuidado con ello. Y es que no hay nada que te engañe más que tu propio juicio, ¿verdad? Porque tendemos a mirar
a juzgar a las personas, las circunstancias, las cosas que nos rodean de nuestro entorno, es por nuestros propios filtros. Y esos filtros están influenciados por nuestra experiencia, por nuestras situaciones, por nuestras raíces, por nuestras amarguras y por las cosas buenas que también hemos tenido que vivir. Y de ese modo entonces juzgamos. Hay un refrán que dice que el ladrón juzga por su condición. Bueno, algo así, de eso estoy hablando. Entonces, lo que decía Yamín, alguien dice algo, lo tomo para mí. Y no era para mí, pero yo lo agarré porque estoy viéndolo con un filtro que me da esa opción. Y termina la persona lastimada, con maleza y con un montón de cosas dentro de su interior por no tratarlo a tiempo. Entonces, es importante lo que dice la pastora Elsa. Diariamente debemos ir a renovar nuestros pensamientos delante de Dios, a abrir nuestro corazón y decir, ¿sabes qué, Señor? Me dolió, me incomodó, no me gustó, me lastimó, y poder permitir al Espíritu Santo obrar allí. Amén. Susa, tú decías ahorita de que esas ramas, cuando ya crece, pues brota la raíz. Brota primero un pequeño tallo, un incipiente muy delgado, luego se convierte en una planta más grande, se va robusteciendo, sus ramas se van extendiendo y luego sale un fruto. Y a veces creemos que podemos tratar esas situaciones solo quitando el fruto o cortando ramas, pero dejando la raíz no hacemos absolutamente nada. Por eso quería preguntarte, pastora Elsa, ¿cómo podemos entrar en un proceso de perdonar, de sanar nuestro corazón? ¿Cómo llegamos a esa sanidad que necesitamos? Porque no es fácil, esto no es fácil. Sí, sobre todo si el jardín se ha dejado por mucho tiempo allí engrosar y crecer la maleza. Y también cuando tu ofensor o las personas que te han lastimado pues no muestran arrepentimiento. Entonces, ayuda a la audiencia hoy, danos una palabra respecto a esto. Gloria a Dios. Bueno, uno de los síntomas que he aprendido a identificar porque lo viví y lo tengo claro es el descontento. Una persona que está ofendida, vive ofendida y tiene cosas que no ha perdonado, pierde el contentamiento. Vive descontento, tenga o no tenga. Entonces, ese tipo de situaciones va produciendo otras situaciones mucho más complicadas que luego, aunque el proceso quiere iniciar, el Señor ya está en su vida y quiere Dios hacer cosas maravillosas, está esa situación que hay que tratar primero. Entonces, no es fácil, como usted decía, pastora Kenya, que un ser humano reconozca algo. Eso es algo difícil, tal vez por nuestra carne, porque está el orgullo, porque está esta falsa, ¿cómo le diría?, tendencia a relacionar todo a relacionar la fe con un poder que llegar a pensar que yo lo tengo y no que más bien lo recibo. Entonces la persona llega a Cristo y se llena de las promesas de Dios, crea la palabra, pero empieza a sentirse todopoderosa, piensa sentirse que esto es manejable y empezamos a dejar de disfrutar de aquellas cosas que Dios y solo Él puede hacer. Y se necesita mucha humildad para reconocer que tengo una situación con la que estoy luchando, que hay algo que me está doliendo, que siento mi vida ligada a una herida que alguien me ocasionó. Y es importante identificar eso, o sea, a mí alguien me ofende, algo sucede que no me gusta y produce en mí esa ofensa, produce en mí una herida y debo estar atento porque el enemigo va a querer que yo quede ligado a una herida que otro me ocasionó. Entonces, poder valorar los momentos de búsqueda del Señor y poder en la presencia de Dios colocar allí ese jardín que somos cada uno de nosotros. Poderle decir, Señor, tengo esta lucha, tengo esto en mi corazón, no me gusta la forma de ser de mi esposo, no me gusta cómo me trata, no me gusta esto que me dice, me dolió lo que pasó ayer, lo que pasó hace años, ¿verdad? Y encontrando el significado de perdonar, el significado griego es dejar ir. Entonces, muy interesante el significado de perdón, soltar, dejar ir, ¿verdad? Y tiene mucha relación con los principios del reino. Es importante que las ofensas que lleguen, el cristiano pueda entender que es una decisión diaria.
así como Pedro con su astucia quiso llegar muy inteligente delante del Señor y decirle, cierto que lo que hay que hacer es contar unas 7 durante el día y eso basta, ¿verdad? Y el Señor lo pudo guiar en los principios que son espirituales. Y es Pedro, toda ofensa que llegue, tienes que dejarla ir, tienes que soltarla, porque ofreces perdón, pero tú recibes liberación, ¿verdad? Uh-huh. Como decía, creo que la hermana Susana, algo muy interesante, y es cuando nosotros no perdonamos o no estamos atentos a aquellas cosas que nos ofenden, estamos dando pie a ser atormentados. Eso lo podemos ver en las parábolas donde el Señor dice que vino y lo comparó con el reino de los cielos, semejante al reino de los cielos, y dice que el dueño llega a hacer cuentas y toma al primero para hacer sus cuentas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Le rogó, le pidió, le suplicó, ¿y qué hizo? El dueño de la deuda lo perdonó, pero no así hizo él cuando salió y se encontró con alguien que le debía. Dice que lo apercolló y lo asfixió, y los que vieron lo que estaba pasando fueron y le dijeron al dueño de la deuda más grande, y dijo, ¿cómo que hizo eso? Si yo a él lo perdoné, tráiganmelo y llamen a sus verdugos. ¿Qué significa eso? Tormento. Se pierde la paz, se pierde el gozo, se pierde el contentamiento, se pierde el soñar, el visionar, el estar en actitud de emprendimiento, el tener esa libertad emocional, esa bendición en nuestro corazón, que solo lo puede producir cuando nosotros, como el Señor hizo con el primer deudor, ¿verdad? Lo dejó ir, lo soltó, lo dejó ir. Así nosotros, con la ayuda del Señor, porque es que nuestra humanidad es imposible, necesitamos tener la humildad para pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a tener esa actitud, a desarrollar esa decisión diaria del perdón. Muchas veces llegamos a la casa con una molestia por alguien conocido o desconocido. Qué lindo sería que desarrollemos esa relación con el Espíritu Santo para conversar diariamente nuestra cotidianidad y poderle decir, uy, me acuerdo lo que me pasó esta tarde o esta mañana en este o en aquel lugar, o lo que pasó en la iglesia, y conversarlo inmediatamente ahí y orar tomando la decisión de soltar eso, de dejarlo ir. ¿Por qué? Porque tenemos el entendimiento abierto para comprender que nadie quiere tormento, nadie quiere que vengan verdugos, nadie quiere que abrir puertas a las tinieblas para que, como decía la hermana, no podamos dormir tranquilos porque se presenta el insomnio, andamos mal geniados, como decía nuestra hermana Yamina, ¿verdad? Llenos de ira, faltos de paz. Todo eso es el tormento cuando no permitimos que fluya lo que es del Señor. Entonces la clave está en aprender a soltar, ¿verdad? Sí. En no aferrarnos a ese derecho, como decía Yamina, que tenemos de pronto de defendernos, de que se nos respete, de vengarnos, sí, de que se me restituya, exactamente, y cederlo a Cristo, permitir a Cristo obrar, y para eso necesitamos soltar todas esas cosas y dejar que Dios obre nuestras vidas. Y no es fácil, en especial cuando tu ofensor no muestra arrepentimiento, ¿verdad? Pero es una responsabilidad que tienes de ti mismo, porque tú necesitas soltar para poder crecer, para poder descansar, y no puedes decirle a Dios, es que mi ofensor no me ha pedido perdón, por eso yo permanezco en este estado. Eso no va a ser una excusa valedera delante del Señor. Tenga o no tenga tu ofensor la conciencia de que te ha herido o te ha lastimado, gloria a Dios si eso sucede, porque va a ser un momento muy lindo de restauración. Mas si eso no pasa, nosotros somos responsables de lo que hay dentro de nuestro corazón y de las raíces que dejamos crecer dentro de nuestro interior, ¿cierto? Además, pastora Kenia, hay algo muy lindo, y es que esa parábola nos refleja a nosotros. Si el Señor hubiera retenido todas nuestras faltas, no estaríamos aquí. Así es. Tuvo que soltar para poder permitir que nosotros nos acercáramos a Él. Amén. Perdonarnos para poder permitir que nosotros hoy estemos cerca de Él. Entonces, por eso es necesario que nosotros, como dice uno de los versículos que usted leyó, perdonaos a los otros para que también nosotros podamos recibir el perdón cuando lo necesitemos.
Maravilloso Dios, no solamente nos perdonó, sino que pagó también nuestra deuda, lo que nos correspondía. Y verdad, Y perdón, si pastora. perdonó tanto, ¿cómo nosotros no perdonar a nuestros ofensores? Adelante, Susa. También, por lo menos, como dice la pastora Elsa, o sea, Él nos perdonó, ¿verdad? Y cuando nosotros no somos capaces de perdonar a esa persona que nos ha ofendido, también tenemos que tener en cuenta que el Señor también también perdona a esa persona que nos ofendió por lo que nos hizo. O sea, entonces mirándolo, que si Él está perdonando a esa persona, esa ofensa que cometieron contra nosotros o contra nuestra vida, también nosotros podemos perdonar. O sea, es como resistirnos al perdón, es decir, Dios, tú no tienes la razón. Es resistirnos a esa voluntad perfecta de Dios. Así es, Susan, y además de resistirnos a que Él lo ha hecho, es negar que hemos sido perdonados. Así es. Muchas veces nos tiramos esa parte que nos mantiene en humildad, en rendición delante de Dios. Dios perdonó mis pecados, yo no tenía perdón, no tenía manera como pagar esa deuda, y Él lo hizo, Él me perdonó. Cuando comprendemos eso, lo aceptamos en nuestro corazón y nos humillamos ante esa bendición tan grande, creo que nos permite y nos facilita el poder ver a otros con misericordia también. Con ojos de amor, así es. Además, con ojos de misericordia. Una cosita, pastora, cuando yo no extiendo el perdón hacia mi agresor, yo corro el riesgo de que el Señor tampoco me perdone. ¿Sí? Porque Él lo dice en su palabra. O sea, yo tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo de parte del Señor un perdón y yo tengo que extendérselo a mi agresor. Así es. Y cuando nosotros no aceptamos que mi agresor, como decía Susana, también fue perdonado por Dios y esa persona va a crecer, va a dar fruto, se da muchas veces dentro del marco de las iglesias. Yo veo que de pronto mi hermano en Cristo, me ofendió hace 500 años y todavía no he podido perdonarlo. Pero ya él recibió el perdón de Dios. Esa persona ha mostrado frutos dignos de arrepentimiento y uno ve que Dios lo prospera, que Dios lo hace crecer, que ensancha su ministerio. Y tú en vez de alegrarte, como estás con ese rencor y ese resentimiento, tú empiezas a sentirte lastimado por los buenos procesos que tu hermano está teniendo, por el fruto que tu hermano está teniendo. Y ojo con eso, porque es un indicativo de que tú necesitas sanar, de que tú necesitas perdonar. Estar mirando por qué él y yo no, por qué crece y yo no. Si esa persona me lastimó hace 500 años, ¿por qué Dios no lo ha castigado? ¿Y por qué yo estoy en esta situación? Bueno, esa persona recibió el perdón hace mucho tiempo y tú todavía quieres ser verdugo. Entonces, hay que soltar. Hay que soltar. Amén. Me gustó mucho esa palabra. Sí. Ahora, ya estamos aquí pues en el tema y la siguiente pregunta es para Yamina. Entonces, Yamina, 70 veces 7, tú lo dijiste al comienzo. 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Significa las 490 exactas, creo que eso es lo que da el cálculo, ¿verdad? O también significa que yo tengo que permitir ultrajes, que yo tengo que ser, la palabra correcta es, permitir que me pisoteen o convertirme en una víctima. Están los dos extremos. Explícanos bien qué fue lo que creo que fue la pastora Elsa la que lo mencionó, qué fue lo que le quiso decir el Señor a Pedro con ese 70 veces 7. Bueno, ya sabemos lo que es el concepto de perdonar porque la pastora Elsa lo explicó en el segmento anterior. Pero cuando se refiere a 70 veces 7, ese es el pasaje donde Pedro le hace una pregunta al Señor. ¿Qué he de hacer si mi hermano pecare contra mí? ¿Cuántas veces he de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le responde, no te digo 7 veces, sino aún 70 veces 7. Para entender este texto es necesario conocer un poco sobre la cultura judía. Y es que los judíos, para ellos los números representan algo. Y en el caso del número 7 representa la perfección, lo completo. Luego, entonces, cuando Pedro le habla al Señor, él está diciendo, Señor, yo perdono perfectamente, porque perdono hasta 7 veces.
Sin embargo, el Señor le dice a Pedro, no te digo 7, sino aún 70 veces 7. Ahora bien, el 70 es un múltiplo de 7, 7 multiplicado por 10, que a su vez, para los judíos, representa la integridad y la ley de Dios. En pocas palabras, el número 70 significa el orden perfecto espiritualmente hablando, ¿ya? Pero el Señor va mucho más allá, porque Él le dice 70 veces 7, y eso da un total de 490. Ahora, los judíos tienen algo que se llama la gematría, y es que cada letra de cada palabra tiene un significado numérico. Eso para ellos es común y es normal, para nosotros no, pero esa es su cultura, o sea que Pedro sí lo entendió. Al decirle al Señor 70 veces 7, quiere decir 490 veces, y cuando uno toma el número de cada letra, cuando hace la sumatoria, la respuesta da otra letra que complementa el significado de la primera palabra. Entonces, cuando el Señor le dice 490, si uno suma 4 más 9 más 0 da 13. Y esa palabra, el número 13, representa la palabra ahava, que significa amor. Pero no el amor emocional que nosotros conocemos, el amor que yo siento por las personas, no, sino el amor incondicional del Padre, el amor incondicional de Dios, que dio a su Hijo, que derramó su sangre para el perdón de los pecados. Entonces el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, no es necesario que tú aparentes una perfección. Yo lo que necesito es que tú perdones completamente, en orden, de corazón, como lo hace el Padre, con amor, porque el amor cubre todas las áreas. Yo necesito que tú conviertas tu vida, el perdón, en un estilo de vida, que el amor prevalezca sobre todas las cosas, que tú perdones a ese ofensor y que lo hagas por amor. Ahora, extender el perdón con amor no significa que yo voy a recibir abusos, voy a permitir que sigan ultrajándome. Definitivamente no. La Biblia es clara. Si uno lee el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice, el avisado ve el mal y se aparta, mas el imprudente se acerca y lleva del daño. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ser prudentes, que debemos ser avisados. Ya sabemos que esa persona nos ha agredido, nos ha hecho daño, ha sido reiterativo. No, nosotros le hemos extendido el perdón, sin embargo sigue maltratándonos, sigue hiriéndonos, sigue lastimando. Yo estoy avisada, debo apartarme para que no me sigan haciendo daño. Y el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos algo. Hay que ser astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Y eso se lo estaba diciendo en el contexto de la compañía de pecadores que no se han arrepentido, que es el caso de los agresores que siguen maltratando, no tienen arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Que hay que ser astutos como la serpiente. Sí, tú perdonas, pero tienes que ser apercibido, tienes que ser precavido, porque el Señor nos ha dado una posición, una dignidad. Él nos ha dignificado y eso lo pagó a precio de sangre. Sangre que ni tú ni yo podemos pagar. La sangre preciosa. Entonces no podemos echarle nuestras perlas a los cerdos. Y porque yo perdono a esa persona, permitir que siga destruyéndome, que siga lacerándome, que siga haciéndome daño. Porque entonces el sacrificio de Jesús yo lo estoy tirando por la borda. Amén. Así es. Así es. Entonces que 490 no es la meta de mi límite para perdonar, porque es que hay hermanitas que ya le llevan el inventario a los esposos y como ya va por 470 o 489 están diciendo, solo me falta una y listo, sino que habla de perfección, no de número, no de veces. Y el Señor lo pudo haber dicho a Pedro, sí Pedro, eso es suficiente, que lo perdones 490 veces es suficiente, que lo perdones 7 veces es suficiente. En realidad lo que el Señor le estaba diciendo es, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. Simplemente es.
Entonces no se trata de cuántas veces tengo que perdonar, sino de la actitud al momento de perdonar. Y estamos hablando de amor. Me gustó muchísimo eso. Entonces, para lo último que tú comentaste, Yamina, la palabra es no ser permisivos. Llega un punto en el que ya definitivamente tú perdonas, tú amas, ¿verdad? Pero tú avanzas. Y a veces toca avanzar. Y toca avanzar sin el otro. Sin esa persona que se convierte en el lastimador, en el maltratador en tu vida. Y esa es la pregunta que quiero hacerle a Susana. Susana, ¿perdonar significa necesariamente restablecer la relación con el otro? ¿Debe ser esa la meta en todos los casos? Bueno, primero que todo, para responderte esa pregunta, voy a utilizar aquellas palabras que de pronto el apóstol Pablo en un momento dado dijo. Lo digo yo, mas no lo dice el Señor. Porque el Señor en su voluntad soberana, en su voluntad agradable y perfecta, Él puede permitir muchas cosas en la vida de una persona en la cual ha tenido una relación que se ha quebrantado precisamente por esa falta de perdón o por todas esas cosas que han logrado destruir una relación. No siempre el perdón conlleva a que haya de pronto no significa una reconciliación, partiéndolo desde qué punto de vista. Hay relaciones que son dadas bajo circunstancias en las que ha sido tan reincidente, las circunstancias han sido reincidentes en los momentos que ha desquebrajado la relación a tal punto que ya todo quedó completamente desmenuzado. Ahora, lo que yo quiero en este momento es decir que en mi caso personal de pronto y en las vivencias que yo he podido manejar o ver, se hace todo lo posible. Es decir, tú no puedes abandonar la posible reconciliación o la posible restauración simplemente por la falta que se dio o por los hechos que se han dado. Tú siempre te toca hacer una parte, porque el perdón no depende de las circunstancias externas. El perdón no depende del cambio de la otra persona, ni tampoco con tu perdón tú vas a cambiar a la otra persona. ¿Qué sucede? Que aunque se estén dando aquellas cosas, circunstancias que reinciden, tú estás, como comentó Yasmina, 70 veces 7 tienes que aprender ese principio a perdonar, porque cuando tú aún tú en medio de la relación no has logrado llegar a ese punto del que hablamos 70 veces 7, o sea que no has logrado superar todo aquello que te produce el tener esa persona allí o el estar relacionándote con esa persona, realmente se puede mirar que tú no has perdonado. Ahora, en nuestra vida hay personas que entran y salen. O sea, pueden ser personas que tienen un destino de entrar y salir en tu vida. Miremoslo en el ámbito, por lo menos en el ámbito profesional, en el ámbito ministerial, en el ámbito de trabajo. O sea, personas que han llegado en un episodio en tu vida a través de un escenario, llegaron a tu vida, te causaron mucho daño y tú perdonaste, pero esas personas en algún momento tuvieron que irse de tu vida y, como dice la pastora Kenya, tuvieron que salir y seguir su vida. Asimismo en el ministerio, o sea, personas que llegan a la iglesia, de pronto tienen algún conflicto, logran hacer daño, llegan, causan daño, causan problemas. Y tú tienes que perdonar, ¿verdad? Pero de pronto por alguna circunstancia no dependió de ti de que esa persona saliera de tu vida, sino que esa persona por las mismas circunstancias tuvo que salir. Pero lo que significa es que cuando tú has perdonado, ya tú no recuerdas, porque el perdonar no significa olvidar, o sea, resetearse de la memoria, no. Sino que ya tú no recuerdas con dolor. Y que cuando tú estás en un escenario eventual delante de esa persona en algún momento, tú puedas actuar con esa persona como lo dice Lucas. Como dice Lucas, bendice a ese que un día te maldijo. O sea, te presentó en tu vida, está en tu vida por alguna circunstancia, pero ya tú lo has perdonado y sí puedo hablar de que de pronto no hay una reconciliación, pero sí hay una restauración
en el ser tuyo para tú volver a relacionarte en algún momento con esa persona. Así es. En el caso familiar, en cuanto los padres y los hijos, es necesario la reconciliación, es necesaria la restauración, porque es una relación muy íntima y el padre siempre va a ser padre y el hijo siempre va a ser hijo. Pero aprovecho para decir, en una relación de pareja que de pronto se rompe, se desquebraja el amor eros, o sea, más no el amor de Dios. Es algo que tienes que tener claro. ¿Por qué? Porque ese amor eros se desquebraja de tal manera que tal vez el soportar a esta persona te quita la paz. Y la palabra de Dios dice que muchas veces nosotros tenemos que optar por la separación o porque cada uno siga su camino. ¿Por qué? Porque está dentro de la voluntad soberana de Dios. Como también puede pasar, por eso yo digo, no lo digo yo, no podemos sacar una regla de esto. No podemos hablar de un patrón de que esto tiene que ser así. Es algo que es muy particular en la vida de muchas personas, porque he visto relaciones en que se ha visto desquebrajada, pero la relación fuerte. He tenido experiencias con discípulas que en donde tienen ya años de haber sido separados de su esposo, años, y después de un determinado tiempo, después de 10 años, tantos años, vuelven a unirse a esas personas. Yo pienso que ahí está la voluntad soberana de Dios y ese Dios que dice que para Él no hay nada imposible. Entonces ahí Dios está restaurando. No significó que aquella relación que se rompió por esa situación que hubo, significa que eso completamente puede ser así, pero en algunos casos, como los que yo acabo de explicar, que pueden ser relaciones de trabajo, eso, inclusive de pareja también, puede suceder eso, pero no significa que siempre una falta de perdón, la amargura en el alma, todos esos vacíos de los que hemos hablado, que habló Yamina y habló la pastora Elsa, significa que debe haber una ruptura completamente de la relación. Explico algo, o sea, lo importante es que aunque esa persona, tú no continúes en la vida de esa persona está allí presto a que tú en algún momento puedas brindarle una ayuda de una forma sana, sin recordar lo que te hizo, sin enojo, sin rabia, sino con un corazón dispuesto para amar. Porque aún el mismo Esteban pidió que Pablo fuera perdonado. ¿Qué hizo Esteban con ese perdón? O sea, dejó ir. O sea, nosotros podemos dejar ir, soltar, que la persona siga, pero yo dejo abierta esa puerta para que Dios pueda algún día hacer algo en la vida de esa persona y pueda haber un encuentro en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida esa persona va a recordar que solamente tú podías tener el amor de Dios para haberle perdonado esa falta o esas infinidades de faltas que te hizo. Eso le deja abierta la puerta para que él pueda decir verdaderamente Dios estaba en el corazón de esta persona, porque esta persona yo le hice mucho daño, mas sin embargo me perdonó, mas sin embargo me encuentro con ella o hablo con ella y parece que no hubiese pasado nunca en su vida nada. Entonces eso le deja abierta esa posibilidad para que el Señor pueda obrar en él. Pero no significa que es una regla. No es una regla, definitivamente no. Cada caso es diferente, pero sí hay algo que yo veo constante y es lo que Dios demanda de nosotros. Así es. Y si Dios nos dice en su palabra que aún a nuestros enemigos debemos amar, entonces eso me lleva a mí a por lo menos, en lo más básico, si la vida nos llevó por caminos separados, si Dios permitió que nuestras vidas siguieran el uno a la derecha y el otro a la izquierda, debe haber una relación cordial como algo básico, como si es el caso de hermanos en Cristo, como hermanos en Cristo, ¿verdad? De poder acercarte a esa persona, extenderle la mano, saludarle, orar por esa persona en una necesidad y ayudarle también en una necesidad. Cuando esto no se da, porque es que a veces escuchamos de personas, incluso en la fe, dentro de la iglesia, que las relaciones se rompieron tan rotas que ni siquiera hay un saludo. Pueden pasar al mismo tiempo por la puerta de la iglesia y ni se miran.
Y algunas personas dicen, es que yo no soy hipócrita, no puedo ser hipócrita. No, no se trata de ser hipócrita, sino que debes entender que si esa es tu actitud es porque no hay perdón. Así es. No hay perdón. Entonces es lo básico, la cordialidad, el amarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo Jesús, me lleva a mí a ser cordial, a saludar a mi hermano, a ser honesto al hacerlo, ¿verdad? Pero si yo para hacerlo me siento hipócrita, significa que Dios tiene que tratar allí dentro de mi interior y de mi corazón, y esa debe ser una meta que te dejamos en esta noche, mi querido hermano, que trabajes en eso. ¿Cierto que sí? Agregar por último de que muchas veces para que haya una reconciliación en dos personas que se han agredido y se han hecho tanto daño, o sea, debe haber algo, un acuerdo en la voluntad, o sea, debe haber una transformación para que en ese acuerdo se camine hacia la restitución de lo agraviado. Pero si la otra persona no está dispuesta de pronto a dejarse cambiar por el Señor, a dejarse moldear, como dice Elsa, que hay que ir constantemente a Cristo, hay que morir a Él, y esa persona no quiere hacerlo, tú independientemente de eso, tú perdonas. Pero si esa persona no está dispuesta, tú no puedes continuar ahí, porque la misma palabra de Dios dice que procurar la paz, o sea, en cuanto te sea posible. Entonces, ¿en qué forma tú estás procurando la paz? Bueno, esta persona quiere destruir, quiere agredir, quiere hacer sentir mal mi vida, quiere destruir todo lo que está a mi alrededor, y yo no puedo permitirlo, pero sí lo puedo perdonar. Y desde un escenario más lejos, o sea, un poco más distante, que es cuando uno se deja agredir a las personas. Y es que en cuanto a eso que tú dices, Susa, hay un proceso bíblico también, ¿verdad? Cuando alguien me ha ofendido, yo debo acercarme a esa persona, tratar de arreglar directamente con esa persona que pecó contra mí. Mas si no me escuchas, busco 1 o 2 testigos, ¿verdad? Para que de boca de ellos conste toda palabra, que entre nosotros dos dialoguemos. Que si no es posible una restauración, que esa persona reconozca su falla, su error o su pecado contra mí, entonces lo haga saber a la iglesia. No significa que va a coger un megáfono para que toda la iglesia se entere. Yo estimo que lo correcto es ir a las autoridades espirituales, a nuestros pastores, a nuestros líderes, para que ayuden a mediar. Más si aún así no hay un cambio, no hay una restauración, dice muy duramente la palabra, ya, hasta ahí llegó el proceso, tenlo por gentil. Así es. Déjamelo a mí, ya yo me encargo, pero tú debes perdonar. Yamina, ibas a complementar algo la idea. Una de las incógnitas más grandes que yo tuve en mi vida cuando inicié en los caminos del Señor era el hecho de que mi padre a mí me abandonó. Yo nunca lo conocí sino cuando ya yo estaba grande, y nunca hubo una relación como tal, y hubo mucho dolor y mucho resentimiento en mi corazón. Pero yo conozco a Cristo, y cuando yo conozco a Cristo ya mi padre había muerto. Entonces yo decía, sí, hay que perdonar, pero ¿y cómo hago yo si él está muerto? No puede haber una restitución, no puede haber una reconciliación. Él no se va a levantar de la tumba. Cuando yo entendí que no era él que tenía que dar el paso, que no era él el que tenía que hacer, que era mi decisión, que eso era algo que iba a beneficiar a mí en mi crecimiento espiritual, yo extiendo el perdón. Él está muerto. Yo simplemente lo extendí. Yo no tengo la posibilidad de saber si él se arrepintió, si él lo iba a tomar bien, si él hubiese querido tener una relación conmigo. Yo no tuve esa oportunidad porque ya él estaba muerto. Entonces, algo que me benefició a mí. Igual, yo extendí el perdón hacia él. ¿Amén? Entonces, no necesariamente tiene que haber una reconciliación, no necesariamente se restituye la agresión, pero igual es nuestro deber extender. Es nuestra responsabilidad, así es. Muchas veces esperamos que se va a dar el gran momento cuando tengo a la persona enfrente y le digo te perdono. Puede darse el caso como el testimonio que nos cuenta ella, que la persona no está y no va a estar, lo cual confirma que es algo en el corazón del que lo siente. Si se da la oportunidad de tener esa persona enfrente y pedirle o declararle el perdón, excelente. Pero ya la decisión y la sanidad se ha dado desde mucho antes, desde que se toma la decisión. Así es. Y este es un tema de verdad que no es para un ratito. De hecho, tenemos retiros espirituales en donde durante 3 días, nos tomamos 3 días
para tocar estos temas y poder orar y ministrar las vidas de las personas, pero hemos querido darte un anticipo, una pildorita para que tú revises lo que hay dentro de tu corazón y dejarte allí iniciado en un proceso que tú puedas hacer allí a solas con el Padre, porque hay asuntos pendientes que si tú no se lo entregas al Señor, tú no vas a empezar a ver el fruto y el resultado que Dios quiere ver en ti. Y puedes estar estorbando tu vida, tu ministerio, tu llamado y a las personas que contigo conviven. Yo quiero pedir a la pastora Elsa que nos dirijas en una oración, Elsa, por favor, y que nos recuerdes eso que tú decías en una de las respuestas que te correspondieron, ese amor de Dios que perdonó nuestras deudas, que oremos por los hermanos que hoy necesitan recibir ese amor de Dios para poder impartirlo, que necesitan apropiarse del perdón de Dios para también poder ellos perdonar. Guíanos en una oración, Elsa, en esta noche, y voy a invitar a todos los que están conectados a que por favor en este momento oremos al Señor juntos allí, pongamos nuestra vida, nuestro corazón delante del Señor. Adelante, pastora Elsa. Vamos a orar en un momento muy especial. Esta actitud diaria es de nuestro corazón. Por eso en este momento te invitamos allí donde estás, porque todos necesitamos comprender que el perdón es algo que siempre va en doble vía. Yo lo doy porque lo he recibido. Eso es algo muy importante tener claro en nuestro corazón. En esta hora queremos orar por ti. Queremos orar aún los que estamos aquí en este momento, en este conversatorio, por nuestro corazón. Ora por tu corazón allí donde te encuentras y permite, porque es una decisión. Solo si tú permites, el Espíritu Santo de Dios podrá entrar y podrá limpiarlo, podrá embellecerlo, podrá hacer en ese jardín todo lo que solo Él y su poder puede hacer. Permite en esta noche que el Espíritu Santo de Dios te toque allí donde estás. No tengas temor de abrirle tu corazón. Nosotras también en este momento se lo abrimos, porque esta es una actitud, como le dijo el Señor a Pedro, de todos los días, de cada instante. No tiene fecha en el calendario, no tiene límites anuales. Es una necesidad en el ser humano la actitud, la decisión del perdón. Por eso en esta noche, Señor, te presentamos nuestro corazón y oramos por aquellos que están escuchando esta transmisión y que tienen esa lucha, Señor, con ofensas, con dolor, con heridas en su corazón por palabras, por violencia, por situaciones de su vida, Señor, que el enemigo ha usado para ahondar esas heridas. Esta es una noche de liberación, esta es una noche de sanidad, esta es una noche de permitir que el Espíritu Santo entre con su poder y pase por cada corazón que necesita en esta hora poder tomar esa decisión de soltar aquellas cosas, Señor, que nos han dolido, que nos han ofendido y que se han querido arraigar en el jardín de nuestro corazón. Entra en esta noche, Señor, y desarraiga, declara ahí conmigo: suelto ese dolor, suelto esa herida, suelto esa ofensa, suelto aquello que no me ha gustado, que me ha maltratado, suelto todo aquello que he querido retener como un mal recuerdo, lo entrego. Entrégaselo en esta noche al Espíritu de Dios, allí donde estás, y dile: tómalo, Señor, toma mi corazón y trae de tu paz, trae de tu libertad, trae de tu sanidad. Y si puedes nombrar a aquella persona, si te conoces el nombre, nombra a aquella persona que te ha ofendido, sea tu esposo, sea cualquier persona conocida. Si conoces su nombre, menciónalo allí donde está y toma la decisión de decir: lo perdono, lo suelto, dejo ir ese mal momento. Dile: Señor, te entrego ese cuadro de dolor, te entrego esa escena de dolor, para que tú ahora entres y lo embellezcas, lo cambies, transformes mi corazón, lo bendigas y lo puedas usar para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque solo tú lo puedes cambiar
transformar todo, embellecer. Solo tú lo puedes hacer y a ti entregamos nuestro corazón y te damos gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén y amén. Dios sea toda la gloria en esta noche. Al Señor sea la alabanza y la adoración por siempre. Gracias a Dios por nuestras invitadas. Gracias, Pastora Elsa, por dejarte usar por el Señor. Gracias, Susana, por este tiempo, por esa palabra, por ser un refrigerio para todas las personas que han escuchado. Gracias, Yamina, por ser un instrumento eficaz, una palabra asertiva, una palabra necesaria en esta noche para la entera edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, mis hermanas amadas. Bendigo sus vidas, sus familias, sus ministerios, sus hijos, sus generaciones. Y a ti, que has estado conectado en esta noche recibiendo este mensaje, que fuiste quebrantado, fuiste tocado. Este mensaje de esta noche tú dijiste es para mí. Bueno, no es solo para ti, también para otros. Comparte este live y permítele esta bendición que tú has tenido esta noche, que otras personas también la tengan. Así que compártela, vamos a hacer que la palabra de Dios recorra todas nuestras redes sociales y cada rincón a donde tú menos creas. Allí va a llegar ese mensaje restaurador del Señor. Quiero pedirte que nos escribas aquí abajito en los comentarios qué temas te gustaría que estuviésemos tratando los próximos lunes en Píldoras de Fe, para que tú también seas parte de la producción de este espacio tan especial. Así que déjame tu comentario aquí abajo al pie. Me gustaría que hablen de esto, me gustaría que hablen de esto otro, que estamos abiertos a escuchar sus sugerencias. Mis hermanas Susana, Elsa y Yamina, un abrazo, un beso para ustedes, gracias de todo corazón. Gracias también a Emanuel y a Abraham Echenique, que han estado de allí atrás apoyándonos en todas las transmisiones, les bendecimos también. Y a ustedes, mis hermanos, un abrazo, los extrañamos. Que Dios los bendiga, besos, nos vemos. Gracias.